Cordial saludo, damos inicio a la capacitación para técnicos y extensionistas agrícolas. Damos paso a la compañera Brianda. Bueno, buenas noches, mi nombre es Brianda, vengo con mis compañeros a hacer la exposición del trabajo número 3 de la materia de fitopatología. En este trabajo es capacitación para técnicos agrícolas, manejo de la enfermedad causada por Coniferiporia weiri en plantaciones de cedro. Es fase 3, diagnóstico fitopatológico. Los compañeros que somos Jessica Carolina, Briana Jimena, Marjorie Carranza, Oscar y el compañero Brian Steven. Introducción a Coniferiporia. ¿Qué es Coniferiporia? Coniferiporia es un hongo patógeno que afecta las plantaciones en cedro, causando una enfermedad devastadora y deteriora la madera. Ahí claramente en la imagen podemos ver cómo se va expandiendo y cómo se representa. Impacto del cultivo. La enfermedad reduce la calidad de la madera y afecta la productividad, generando grandes pérdidas económicas para los agricultores. La importancia de esta capacitación es formar técnicos agrícolas capacitados esencialmente para identificar y gestionar esta enfermedad de manera efectiva. Los objetivos que tenemos con esta capacitación, como objetivos generales, capacitar e interactuar extensionistas o técnicos agrícolas en el manejo integrado de la enfermedad por causa de Coniferiporia weiri en plantaciones de cedro en la región del Chocó, Colombia. En los objetivos específicos debemos identificar los síntomas y signos característicos de las enfermedades causadas por el hongo en plantación de cedro. Desarrollar las habilidades necesarias para tomar muestras adecuadas en campo y prepararlas para su análisis de laboratorio. Conocer las características morfológicas, macroscópicas y microscópicas del hongo. Comprender la importancia de identificación taxonómica y la distribución geográfica del patógeno y evaluar el potencial de la enfermedad como una amenaza cuarentenaria. Entonces le damos paso a la compañera para que nos explique las causas y los síntomas. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Marjorie Carranza y pues en sí vamos a ver las causas y los síntomas de la enfermedad. La enfermedad es causada por Coniferiporia weiri y su prolongación es favorecida por factores como la humedad y la habilidad de las plantas. Una es pues, la identificación de los síntomas. Los síntomas incluyen el amarillamiento de las hojas, el decaimiento del árbol y la aparición de micelio en la corteza. Los síntomas avanzados son las etapas, una de las etapas es avanzada, se observa sudoración de resina y lo señala un daño severo y necesidad de intervención inmediata. Otro de los síntomas y los signos, en sí pues en la otra diapositiva, se presenta amarillamiento de aguijones en coniferias afectadas, indicativo de estrés en la planta. Los signos de infestación: se observa la presencia de cuerpos fructíferos en el tronco que pueden proliferar con el tiempo. Los efectos en la salud es el desarrollo de la enfermedad ocasionada, la disminución en la salud general del árbol afectando su crecimiento. Otro de los síntomas iniciales es la reducción del crecimiento, amarillamiento y adelgazamiento de la copa. Síntomas avanzados pues es la pudrición de la raíz, especialmente en la zona cercana al cuello de la raíz,
y la presencia de una pudrición laminada en el tejido leñoso de la raíz y el tronco. También otra es la formación de la masa miscelánea blanca o amarillenta de la madera podrida. Cuerpos fructíferos. En esta base de los árboles afectados se pueden observar cuerpos fructíferos del hongo de forma aplanada y consistencia leñosa. Pues en sí, pues la observación que le demos a las plantas es importante destacar que los síntomas iniciales pueden ser confundidos con otros problemas porque es necesario realizar una inspección detallada en las raíces y el tronco para confirmar el diagnóstico. Eso sería, compañeros. Puede seguir el otro compañero. Compañero usted. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Seguimos dando explicación sobre un tema fundamental y es un hongo patógeno que se identificó dentro de un sistema agroforestal, mis queridos técnicos extensionistas. Entonces, básicamente la clasificación taxonómica es un mecanismo por el cual valga la redundancia, se clasifican los diferentes especies, ¿cierto? Mediante características fisiológicas que presentan o diferencias fisiológicas. Entonces acá vemos la clasificación de este hongo que se descubrió mediante los procesos de monitoreo y de muestreos que se identifica con Inferias pueri. Entonces acá vemos también que este hongo patógeno tiene dos mecanismos de propagación y es mediante método asexual y mediante método sexual. Siguiente, por favor. También vemos que tiene obviamente unas estructuras morfológicas que están clasificadas en tres, en este caso, esporas, cuerpos fructíferos y micelio. Las esporas básicamente son diferentes partículas diminutas que se utiliza para la propagación de este hongo, pues mediante métodos como naturales como el viento. Después de que estos hongos, estas pequeñas esporas llegan al cuerpo, o bueno, en este caso al árbol, entonces empieza a generar digamos, como un cuerpo sólido que lo denominamos un cuerpo sólido, pues, donde empieza a absorber y aprovecharse del huésped, que en este caso es la especie forestal. Y finalmente tenemos el micelio, que es donde empieza ya a formar estructuras más gruesas y sólidas para posteriormente empezar a propagarse por medio de esporas, que pues, claramente es un hongo fungoso y su mecanismo de propagación es mediante esporas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, el ciclo de vida de este hongo está clasificado en tres, básicamente, que es infección inicial, donde empezamos a ver los primeros daños, primeros puntos que es generado por las esporas. Después empezamos a ver la construcción de cuerpos sólidos, ¿cierto? Que es, pues, tiene diferentes coloraciones dependiendo del tiempo de propagación, ¿cierto? Finalmente, pues, tiene unas coloraciones rojas pardas para luego finalizar con la producción de esferas. Esta producción de esferas es donde ya él nuevamente cumple su ciclo de propagación. Entonces acá donde vemos en la imagen, vemos básicamente cómo es el ciclo de propagación de este hongo fungoso. Sin embargo, mis queridos técnicos y extensionistas, es importante conocer los mecanismos de propagación y también las diferentes características morfológicas de estos hongos fungosos que nos atacan las diferentes plantaciones. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Brian. Buenas noches para todos, mi nombre es Brian Forero. Como el compañero ya lo decía y como la compañera anteriormente ya lo decía, vamos a hablar sobre la toma de muestras en el cultivo. Inicialmente tenemos que verificar que estemos en la plantación, tenemos que verificar que las plantas estén para tomar una muestra, no simplemente que la planta se vea afectada, sino ver cómo está el cultivo en general. Para la toma de muestras vamos a necesitar sea unas tijeras, un machete o algo que podamos extraer un poco de corteza. Evidentemente tiene que estar en buen estado, con esterilización y toda la herramienta para realizar la incisión, para sacar la muestra y llevar a un análisis al laboratorio. Obviamente también tenemos que tener muy en cuenta que no podemos manipular la muestra
del árbol con las manos, ya que podemos afectar el resultado en el laboratorio, y lo que necesitamos es un buen resultado en el laboratorio para saber si tenemos la enfermedad que sería la Conifolifolia guayri, ¿sí? Entonces, métodos de prevención para que nuestro cultivo no sea afectado a un futuro con esta enfermedad sería escoger un terreno apto para él, hacerle sus respectivas pruebas, ver que no se encuentre la enfermedad, este patógeno en nuestro suelo, establecer lo que tenga un buen drenaje en nuestro cultivo, que la tierra sea apta para que el cultivo se pueda desarrollar a su máximo esplendor. También podemos, en el tema, si vemos nuestro cultivo afectado por esta enfermedad, podemos utilizar varias fórmulas o varios ingredientes para atacar esa enfermedad. Siempre tener en cuenta que tenemos que ir a lo preventivo, ¿sí? Queridos agricultores, queridos extensionistas, tenemos que atacar siempre lo preventivo, no esperar a que nuestro cultivo se vea infectado con la enfermedad para ahí sí actuar. Entonces podemos utilizar temas fungicidas sistémicos y fungicidas de contacto, o también podemos utilizar diferentes endopatógenos benéficos o microorganismos que nos puedan combatir esta enfermedad. Ya para resumir, entonces, como anteriormente lo decía la compañera, tenemos que ver árboles que se vean con necrosis, achicopalados, que su expresor, o sea, que sea diferente a los demás, para hacerle la prueba y verificar que tenemos esa enfermedad, y evitar todo este tema de las enfermedades y todo ese tipo de cosas que nos pueden afectar nuestro cultivo. Ya ahí los otros compañeros van a seguir con la explicación. Muchas gracias. Listo, Brian, muchas gracias. Entonces damos continuidad. Mi nombre es Jessica Asensio y les evidencio lo que es la tabla de comparación sobre los tipos de métodos para manejo. Entonces tenemos que la eficacia de el uso de fungicidas sistémicos son bastante altos. Cabe señalar que estos es importante solo realizarlos cuando la incidencia de la enfermedad y la severidad es bastante alta, que antes debemos utilizar métodos preventivos y de reconocimiento como lo es control biológico, prácticas de manejo, monitoreo regular y uso de resinas. Estos ayudarán a tener una calidad de las especies y una mayor caracterización de dicho patógeno. Tenemos el tipo de impactos. El impacto económico es un impacto muy representativo. Cabe señalar que tiene la capacidad de invadir y vivir sobre otro organismo o materia orgánica. Entonces esto le da muchas ventajas. Se puede propagar mediante el viento, y la humedad hace que este tenga un mayor impacto en las especies a explotar. En relación, se evidencia que las especies más afectadas son las coníferas, como el cedro amarillo, el cedro rojo, que aunque la enfermedad endémica de difícil, muy agresiva, y ocasiona bastantes pérdidas, tanto en la industria como en el establecimiento y aplicación de tratamientos de fungicidas y en el rendimiento de especies a explotar. Como conclusión, pues se les recomienda a los extensionistas y técnicos agrícolas de diferentes partes, en especial a la zona del Chocó, que hay que establecer un reconocimiento en primera instancia de dichos patógenos mediante el conocimiento de especies, para poder tener lo que es un detalle de dicho patógeno antes de que éste tenga una propagación. Entonces, las recomendaciones en primera instancia es realizar prácticas de mejoramiento genético, lo cual permita obtener tolerancia y resistencia a Weir. Entonces, esto dará lugar a plantaciones nuevas con mayor tolerancia. Es importante el reconocimiento de la población de dicho patógeno, tanto de la especie de cría como de la propagación de la misma, ¿no? Y es indispensable el análisis fitopatógenico, como decían los anteriores compañeros. Se les recomienda a los extensionistas tener muy en cuenta el comportamiento y análisis que este patógeno tiene en diferentes entornos, en diferentes regiones del país y su tipo de propagación. Es indispensable evaluar tanto su forma evolutiva como su historia para poder determinar causas de su propagación y métodos de control más eficientes.
Entonces, invitar a los extensionistas técnicos agrícolas del Chocó y de todo el país que por favor se acerquen.